Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos estén súper bien. Quienes son nuevos por acá, mi nombre es Claudia Vallejo y yo comencé hace ya algunos meses a a contar y a crear La Voz de la Historia No Contada. Creé algunos capítulos, varias personas, primero lo hice en privado, me sentía como insegura de compartirlo con más personas y a partir de un momento los hice más públicos. Pero también hubo momentos que se me activaron muchos miedos y paré de contar la historia. Hoy estoy retomando y se los digo que ha sido curioso porque recibí ese mensaje de varias personas que me decían, es que me encanta escucharte, es que yo puedo pasar toda la noche oyéndote, es que yo dije, yo debería retomar esto porque así como lo conté en el primer audio, mucha de la información me llegó a través de sueños. Durante meses mis noches fueron complejas porque no dormía bien, porque la información me empezó como a abrumar. Empecé a recibir esta información con datos muy precisos, con nombres, con escenarios, con cosas que yo decía, Dios mío, es que para mí todo esto era desconocido. Entonces la dinámica era que al despertar, normalmente Luis, mi esposo, alcanzaba a grabar en audios todo lo que yo le decía para que no se nos olvidara de pronto información que había que buscar. Pero la sorpresa era que cuando buscábamos esa palabra clave, esa información clave, pues todo eso existía. Todo eso era como complemento de cosas que yo ya había analizado. Y como digo yo, el Dios Google es el oráculo que más le ayuda a uno porque pues sincroniza muchas cosas que tú vienes buscando y empieza a darte más información. Como les dije, hubo momentos de miedo, fue un miedo de seguir como buscando tanta información y yo decía, ¿para qué y por qué? Si yo busco mis respuestas astrológicas están. Yo tengo muchos planetas en Géminis y yo decía, claro, por eso es que yo quiero indagar, buscar. Además están en Escorpio, que son temas ocultos, que son temas secretos. Ahí está toda la respuesta. Pero sí, paré, me detuve un tiempo porque yo dije, si tengo mi libre albedrío, no quiero seguir congestionándome con toda esta información. Pero como les acabo de decir, varias personas lo recibí como mensaje, me decían, no, escucharte, me puedo pasar todo el tiempo escuchándote, me encanta. Entonces hoy, aprovechando que es 19 de marzo, el día de San José, quiero contarles esta historia porque a mí San José siempre me ha causado mucha curiosidad, le he tenido, y quienes me siguen desde hace años, yo el día de San José siempre lo he celebrado, siempre he compartido información, su oración, porque para mí ha sido un personaje de la historia que ha pasado como con bajo perfil. Yo siento que la historia ha sido un poco ingrata con él, porque siempre sobresalió Jesús, obvio, y María. Pero José no, José solo fue como ese hombre de apoyo, de respaldo. Yo creo que muchos de nosotros no sabemos ni dónde murió, ni qué pasó con él, ni nada de esas cosas. Quienes estábamos más involucrados en todo el tema religioso, yo supongamos lo tengo muy presente porque había colegios de San José y entonces como que se replicaba la fe a él, pero no se tiene mucho. Entonces hoy quiero tocarles la historia no contada de José, que a través de libros apócrifos y a través de información que me empezaron a dar, pues yo empecé a armar toda la historia y entendí muchas cosas. También les aclaro, esta es la historia que yo entendí. Puede ser que al tú buscar la información, yo les he ido compartiendo los textos apócrifos que yo he ido encontrando, saquen ustedes sus propias conclusiones. Entonces, la primera parte de esta historia es que José no eligió a María como un cortejo, como un enamoramiento. No, María era una niña virgen que estaba cuidada en un templo
y que al llegar a la pubertad lo que hacían los sacerdotes de la época es que la tenían que entregar a un custodio. Entonces lo que ellos hacían era un ritual de convocar a todos los viudos que había y tenían que llevar una varita, una vara, un bastón. Entonces la historia lo que dice es que de la vara de José, quien era un anciano que no se quería casar más, que era viudo, que tenía hijos, brotó una paloma que voló sobre la cabeza de él. Entonces en una parte del texto dice, no, yo no quiero, o sea, yo tengo hijos, yo soy viejo, ella es una niña, yo no quiero ser el hazmerreír de los hijos de Israel, así textual lo dice, pero había algo que también nombran, es que él era uno de los hombres que más temor a Dios tenía, entonces que por eso finalmente aceptó. En esa época, esos compromisos, ellos los llamaban erusín, eran legalmente como un matrimonio. Pero la mujer lo que hacía era que durante un tiempo permanecía en la casa de sus papás o del tutor, pero no cohabitaban, no eran pareja. El papel que José jugaba no era de un esposo carnal, no, era de un protector. Entonces en esa sociedad donde una mujer sola no tenía derechos, no tenía nada, pues José era el que como que la cubría, como que la apoyaba, porque además venía del linaje de David. Entonces cuando José regresaba de trabajar, porque él era constructor, hacía de todo, al él regresar de trabajar, pues imagínense, se encuentran a María embarazada. Entonces ahí hay una crisis, porque hay unas partes de la historia en la que dice que él era agresivo, que la empujó y la tiró al piso, pero que él fue más el desespero, porque él sentía que si la gente se iba a dar cuenta que se sintió traicionado, no sé qué, que ella podría ser apedreada, porque eso lo hacían en esa época. Entonces, muchos textos que he encontrado tienen ciertas versiones parecidas, porque hay una en la que dice que al descubrir el embarazo José, pues empezó a recriminar a María, como así, de por qué, y que fue como de forma violenta. Hay otros que dicen que debido a que eso salió, ojo con este pedazo que es curioso, porque les hicieron la prueba del agua. Y esa prueba del agua era que tenían que tomar un agua amarga que los sacerdotes tenían y que tenían como un veneno. Entonces, si la persona había cometido un pecado, se paleteaban allí, se morían allí, pero si no sufrían ningún daño, eran inocentes. Entonces, no solo María tuvo que beber esas aguas amargas, sino José. Esa historia tampoco creo que no la hubieran contado. Pero pues imagínense, no sufrieron daño ninguno de los dos al beberla. Entonces probaron al pueblo y eso calmó un poco más pues como la ira. Una historia dice que ambos bebieron, pero otra dice es que fue María que al no sufrir daños tras beber ese veneno, pues se comprobó la inocencia de que ella era virgen. Entonces, bueno, aquí un temita bien complejo, como la pusieron ella embarazada a tomarse eso. Después, José fue como el estratega para hacer la huida. Ahí es donde yo digo, un tipo tan viejito, porque se dice que tenía 90 años, y el recorrido pues a Egipto era lejísimos. Entonces él se apoyó pues en todos sus conocimientos, y aquí es donde viene Egipto a jugar un papel importante en toda esta historia, porque él fue el que como que fue el estratega de esa huida. La Biblia no habla mucho de la muerte de Jesús, ¿sí? La Biblia de José. Y empecé como a buscar información. Y aquí encontré un libro apócrifo loquísimo que se llama La historia de José el carpintero.
Este libro se dedica exclusivamente a hablar. Se dice que lo escribieron que los apóstoles, que José murió a los 111 años, qué curioso, 111, que José sintió mucho miedo a la muerte. En el libro lo que dice es que él rechazaba morir y que él ahuyentaba al ángel de la muerte cuando venía por él y que él replicaba mucho que su cuerpo no se iba a corroer, que no lo iban a corromper, no sé qué. Pero al final, pues murió y fue enterrado en una cueva en Nazaret. Eso es lo que dice en la historia de José el Carpintero, que pues apoyado en todo esto que les estoy contando, viene una parte que me ha parecido curiosa también, y es porque cómo fue esa relación de José y Jesús, porque el día de San José es porque es el día de los esposos, no es esposos pareja, es el esposo, hombre masculino. Entonces, sobre esta historia, se narra que José intentó como reprender el niño, como él era el que intentaba darle ciertas directrices, porque María siempre callaba, María como que siempre era medio alcahueta con el muchachito. Pero durante la huida a Egipto, describen que José, aunque estaba muy viejito, el bebé, el niño, lo que hacía era que hacía ciertos milagros, realizaba ciertos milagros, los que conocemos o los que hemos escuchado, que es el más famoso, donde él con barro le daba vida a pájaros, o donde él se peleaba con los muchachitos y los mataba y después los resucitaba. Entonces José era el único como que tenía esa directriz de enderezarlo un poquito, o de decirle, pero pues él sabía que más bien como de corregirlo, digo yo. Entonces María era un poco más laxa en eso. Pero en la historia de José el Carpintero hay una parte que me parece súper bonita, porque en el lecho de muerte él le pide perdón a Jesús por haber sido duro, por haber dudado al inicio de su origen, y Jesús lo que le responde, pues yo pienso con mucha ternura, porque él le dice, tú eres mi padre según la carne. Entonces esa fue como esa validación de ese vínculo que construyeron ellos dos en el transcurso del tiempo, en lo que recorrieron en el desierto, porque además ese cuento del desierto a mí me ha parecido como loco, tan lejos, un señor tan viejito, mucho de tener que estar buscando que si la cueva, que de dónde, y él más por estrategia que no los encontraran, pues yo lo veo de esa manera, que al final pues por eso el bebé nació en las condiciones que nació. Pero hay algo, y es que pues si José tenía ese miedo pensando en que los iban a culpar, era más por miedo en esa huida. Entonces pues fue toda esa sabiduría de ese señor con tantos años que los llevó a poder sobrevivir. José, a pesar de esa edad, pues seguía trabajando. Lo que dicen los libros es que le enseñaba a Jesús. Y es más, hay por ahí una de las historias que me gustó mucho, en el que él cometía errores con la madera y se desesperaba porque le había quedado mal, y lo que hacía Jesús era que Jesús se la alargaba nuevamente para que la pudiera corregir. Y viene esa parte que me parece interesante, porque es fue en la que más me hablaron a mí, y en la que yo empecé como a entender ciertas cosas, y es que me dijeron que José fue el que tuvo el contacto con una comunidad judía de Alejandría durante ese tiempo, y que esa comunidad eran los famosos, pues para mí, porque los vengo buscando información, esenios. Entonces, en esta parte de la historia, lo que he ido descubriendo es que en Alejandría había
un grupo de personas que los llamaban como los terapeutas, y estaban los esenios. Entonces José, que en medio de su sabiduría y su linaje, porque él venía de la casa de David, tenía contactos en esa comunidad, o sea, contactos allá en esa parte de Egipto. Entonces él comprendió que aunque él quiso darle cierta formación a Jesús, Jesús estaba en otro nivel y no podía recibir esa instrucción solamente de él, de lo básico. Entonces ahí es donde José toma la decisión de aprovechar ese viaje y no sé qué, y llevar a Jesús a Egipto, en la parte que se desaparece, que nosotros no sabemos de la historia, para que fuera instruido en los templos de Heliópolis. Entonces, pues allí habían terapeutas que eran sanadores, habían astrónomos, matemáticos, y habían muchos intérpretes de la famosa Torá. Entonces, mientras Jesús aprendía todo eso, él sentía que ellos eran los que lo iban a instruir, le iban a ayudar a canalizar toda esa energía, toda esa sabiduría que ese muchacho tenía en ese momento, y que él pues consideraba que él no estaba preparado para hacerlo. Entonces, en este texto que encontré, hay un evangelio que es el evangelio de los esenios. Es más, me parece que también lo llaman el evangelio de Acuario. Es un evangelio bien loco, no lo he terminado de leer, pero ahí narran cómo José acompañó a Jesús a Egipto, lo entregó a los sacerdotes de Heliópolis, donde José dice: ese niño no es mío, ese niño es del Altísimo, y yo solo soy el guardián de su cuerpo. Que los sabios sean los que preparen todo ese espíritu y toda esa sabiduría. Y por eso es que se desaparece todo ese tiempo Jesús, porque él se crió, fue allá, culturalmente guiado por los esenios. ¿Qué tal esta historia? Espero. Es una historia bien curiosa de un hombre de 100 años que, imagínense, cruzó no sé cuántos kilómetros por el desierto, que no era un carpintero solamente, era un constructor, porque a él era como un arquitecto, más pienso yo que la descripción que dan es que no era cualquiera, porque también le tenían ese respeto. Y él no huyó a Egipto por azar, él fue a su familia a tener ese contacto de esas comunidades que para él, por tener su linaje, también lo iban a apoyar. Él fue un hombre que siempre respaldó, apoyó, cuidó. Y aquí es donde esa historia pues se vuelve profunda, porque el regreso de Nazaret, José, viendo que ya estaba pues súper viejito, él decía: Dios mío, o sea, yo no voy a alcanzar a seguir cuidando a María y a Jesús. Entonces él aprovechó esos contactos que tenía en Alejandría, el tema de los esenios, y llevó a Jesús allá en su adolescencia. Fue José quien le abrió las puertas de toda esa sabiduría a Jesús, al Mesías, y que la historia de José el carpintero, que es un libro apócrifo, dice que él murió de 111 años y que, aunque tenía mucho miedo a morir, fue Jesús quien lo llamó mi Padre según la carne. Esa frase está allí. José no murió siendo como un espectador, murió habiendo cumplido un contrato álmico muy, muy especial, un papel muy difícil en la historia, porque él fue el que protegió esa semilla en un mundo pues que era muy complejo y muy difícil por el papel que él tenía como hombre, por todo lo que conocemos. Hoy en día yo quiero llevarlos a preguntar, o sea, ¿qué parte de José vemos nosotros en nuestras vidas? ¿Qué arquetipo de nuestras familias repite en el ciclo de un José que recibe un hijo que no es de él, pero que lo cría con todo el amor?
Entonces, quiero dejarles esta historia, espero les guste. Quienes estén interesados en entender mucho más de los libros apócrifos, les voy a dejar el link donde encontré la información de la historia de José el Carpintero, que es un libro corto y fácil de leer, que bueno, les seguiré como compartiendo, pero hoy quise dejarles esta reflexión sobre el papel de José en la historia no contada.